La mayoría de las personas pasa toda su vida intentando transformarse y no lo consigue. Prueban de todo. Se fijan objetivos ambiciosos, se inscriben en cursos, leen libros de desarrollo personal, hacen promesas de año nuevo y, aún así, después de unas pocas semanas, regresan a sus antiguas costumbres, cayendo nuevamente en los mismos inconvenientes y en una realidad desmotivadora que parece no poder cambiar. Este patrón repetitivo no es una cuestión de falta de disciplina o de voluntad, sino un desconocimiento profundo sobre la verdadera naturaleza del cambio. El problema radica en una verdad fundamental sobre la evolución personal. Si continúas pensando del mismo modo, continuarás viviendo de la misma manera. Bob Proctor afirmaba con convicción: nada cambia mientras el paradigma permanezca inalterado. ¿Pero qué es un paradigma? Es un sistema de creencias y patrones de pensamiento profundamente arraigados que, sin darnos cuenta, rigen el 96% de nuestras decisiones y comportamientos. Es un programa mental instalado en nuestra mente desde la infancia que define cuánto dinero podemos recibir, qué tipo de relaciones establecemos, cómo enfrentamos los problemas e incluso nuestro estado físico y emocional. Intentar cambiar sin modificar este sistema es como tratar de pilotar un avión con las manos atadas. El esfuerzo es inmenso, pero el resultado es el mismo. Sin embargo, cuando logras reconfigurar esta estructura mental, el cambio ocurre con una rapidez asombrosa. Es tan drástico que parece un atajo, una ventaja casi prohibida en un mundo donde nos enseñan que el progreso debe ser lento y difícil. Pero la realidad es otra. Cuando entiendes cómo funcionan estos principios, el cambio deja de ser una batalla cuesta arriba y se convierte en un proceso natural, casi automático. Hoy descubrirás los 15 principios ocultos del cambio acelerado, los mismos que aplicaron las mentes más brillantes de la historia: Da Vinci, Tesla, Steve Jobs, entre otros. Estas estrategias no solo rompen barreras internas, sino que te elevan a un nivel superior de desempeño y conciencia. Cuando los implementes, las personas a tu alrededor comenzarán a preguntarte cómo lo hiciste, cómo lograste transformarte de una manera tan radical y efectiva. Pero antes de avanzar, hay algo que debes hacer. No es un simple paso simbólico, sino una señal poderosa para tu subconsciente. Escribe en los comentarios: decido cambiar mi vida ahora. Puede parecer solo una frase, pero es una declaración de intención, una orden directa a tu mente para iniciar el proceso de transformación. Ahora, profundicemos en el primer principio del cambio acelerado: autocontrol. La clave del equilibrio: si no gestionas tus impulsos terminarán dirigiendo tu vida. Esta es la razón por la cual muchas personas fracasan en su intento de transformar su existencia. Desean más ingresos, éxito y satisfacción, pero sus acciones diarias están guiadas por emociones incontroladas: ansiedad, impulsividad, postergación, miedo al fracaso. Bob Proctor enseñaba: nunca alcanzarás algo significativo si no aprendes a controlarte. El autocontrol no implica vivir una vida de restricciones, sino desarrollar la capacidad de elegir conscientemente entre avanzar o esperar, entre invertir o reservar, entre hablar o guardar silencio. Quienes dominan el autocontrol logran un estado de pleno dominio interno, y eso les permite modelar su entorno en lugar de ser víctimas de él. Un ejemplo claro de la falta de autocontrol se observa en los ganadores de la lotería. Estadísticamente, el 70% de ellos pierde todo en pocos años. ¿Por qué? Porque sus acciones cambiaron, pero su identidad interna no. Sin autocontrol,
un nuevo nivel de éxito se convierte en un peso insostenible. Ejercicio práctico. Dedica un día entero a observarte antes de actuar. Cuando sientas la necesidad de gastar sin pensar, hablar sin filtro o procrastinar una tarea importante, detente y respira profundamente durante 5 segundos. Este simple hábito crea un espacio entre tú y tu impulso, permitiendo que tu mente tome la decisión en lugar de tus viejos patrones. Silencio. La capacidad de enfocarse en lo esencial. Vivimos en una era de sobrecarga informativa, donde el ruido externo nos bombardea constantemente con distracciones. Sin embargo, aquellos que realmente logran cambiar sus vidas son los que han aprendido a silenciar ese ruido y escuchar su propia mente. Nikola Tesla pasaba horas en la tranquilidad absoluta, visualizando cada detalle de sus invenciones antes de materializarlas. Steve Jobs daba largas caminatas en solitario para aclarar sus ideas. Bob Proctor afirmaba con firmeza: si quieres transformar tu vida, primero debes aprender a pensar. Imagina a un francotirador en medio del caos. Solo necesita un instante de absoluto silencio para fijar su blanco. Su respiración se vuelve pausada, sus músculos se relajan y su mente se alinea perfectamente con su objetivo. En ese momento, nada más importa. Solo él y su propósito existen. Esta es la clave de una transformación auténtica. El silencio no es vacío, es el espacio donde tu mente encuentra la dirección correcta. Si nunca te detienes a reflexionar, vivirás disparando en la oscuridad. Ejercicio práctico. Antes de dormir, siéntate en silencio durante 5 minutos y visualiza con claridad lo que deseas lograr. Si tu mente se distrae, vuelve a enfocarte en tu respiración. Notarás cómo tu visión se vuelve más nítida con cada práctica. Organización. La clave de la claridad. Si tu entorno es un caos, es un reflejo de la confusión en tu interior. Y lo contrario también es cierto. Cuando organizas tu espacio y tu mente, tu realidad comienza a alinearse con mayor fluidez. Bob Proctor decía: el orden precede a la prosperidad. Las personas exitosas no viven en el desorden porque saben que la claridad mental proviene de la organización. Un ejemplo icónico de esto es Steve Jobs. En 1975 tomó una decisión drástica. Usaría la misma ropa todos los días. ¿El motivo? Eliminar decisiones innecesarias. Cada elección consume energía mental y los grandes pensadores no malgastan su enfoque en trivialidades. Ejercicio práctico. Escoge un espacio que utilices con frecuencia, tu escritorio, tu habitación, tu agenda, y ordénalo. Descarta lo que no aporta valor y prioriza lo esencial. La claridad que buscas comienza con pequeñas decisiones. Determinación. El arte de decidir sin vacilaciones. El poder de decidir es el diferenciador entre quienes triunfan y quienes permanecen atrapados en la indecisión. Grandes líderes como Howard Schultz, fundador de Starbucks, tomaron decisiones audaces sin tener todas las respuestas. El secreto está en comprometerse completamente con una elección y ajustar el rumbo en el camino. Ejercicio práctico. Toma una decisión firme hoy. No pospongas más. El cambio empieza en el instante en que decides actuar. Prudencia. La inteligencia en el uso de los recursos. El éxito no es solo cuestión de generar más ingresos, sino de saber administrar lo que ya tienes. Las personas financieramente exitosas entienden que cada recurso debe ser empleado con estrategia y visión a largo plazo. Warren Buffett, uno de los inversionistas más influyentes del mundo, aún vive en la misma casa que compró en 1958 porque comprende que la verdadera riqueza no radica en la ostentación, sino en la inteligencia financiera. Ejercicio práctico. Analiza en qué áreas de tu vida podrías optimizar tus recursos.
Pregúntate, ¿estoy gastando en cosas que realmente me acercan a mis objetivos? Ajusta tu enfoque hacia la prudencia y la eficiencia. C. Productividad. El enfoque en lo que realmente importa. La sociedad ha glorificado la idea de trabajar duro, pero la verdad es que no se trata solo de cuánto te esfuerzas, sino de en qué dirección aplicas tu esfuerzo. Trabajar sin estrategia es como remar en un bote con un agujero. Puedes hacer todo el esfuerzo del mundo, pero nunca avanzarás demasiado. Bob Proctor afirmaba: el éxito no está determinado por la cantidad de trabajo, sino por la calidad de tus acciones. Las personas más prósperas y exitosas no hacen más, hacen lo correcto, eliminan distracciones y concentran su energía únicamente en lo que realmente genera resultados. Ejemplo impactante. Henry Ford no sabía construir un automóvil, pero reunió a los expertos adecuados para hacerlo. Steve Jobs no era programador, pero tenía la visión que llevó a Apple a cambiar el mundo. No trabajaban más, trabajaban de manera más estratégica. Ejercicio práctico. Observa tu rutina diaria. ¿Estás ocupado o realmente estás siendo productivo? Identifica la actividad que realmente impulsa tu crecimiento y enfoca toda tu energía en ello. 7. Honestidad. La vibración de la verdad, la mentira, es un peso que llevas contigo. Incluso si los demás no lo notan, tu mente lo sabe. Y lo que tu mente sabe, tu subconsciente lo manifiesta. Bob Proctor decía: si no eres sincero contigo mismo, nunca podrás evolucionar. Cada vez que te engañas, bloqueas tu energía y te desconectas del flujo natural de la abundancia. Ejemplo impactante. Ray Dalio, uno de los inversionistas más influyentes del mundo, construyó su imperio con un principio fundamental: transparencia absoluta. Descubrió que las personas y organizaciones que evitan la verdad terminan colapsando. Ejercicio práctico. Hazte esta pregunta: ¿en qué aspectos te has estado engañando? ¿Qué verdades estás evitando? La transformación comienza cuando enfrentas la realidad sin temor. 8. Integridad, la base de la confianza y el éxito. Las personas verdaderamente exitosas operan bajo un principio inquebrantable: integridad total. Bob Proctor afirmaba: si quieres cambiar tu vida, empieza por limpiar tu entorno. Puede parecer un gesto pequeño, pero tiene un impacto profundo. Lo que te rodea refleja lo que llevas dentro. Ejemplo impactante. Marie Kondo enseñó al mundo que ordenar el hogar puede transformar vidas. Pero el verdadero poder no está en la organización, sino en la energía que liberas al desprenderte de lo que ya no te sirve. Ejercicio práctico. Hoy mismo, deshazte de algo que te mantenga anclado al pasado. Puede ser un objeto, un hábito o una creencia limitante. Cuanto más espacio liberes en tu vida, más abundancia podrá entrar. C. Serenidad, la calma como acelerador de resultados. La ansiedad bloquea la manifestación. Lo que es tuyo llega cuando tu mente está en paz para recibirlo. Bob Proctor afirmaba: el éxito fluye hacia quienes tienen una mente tranquila y enfocada. Pero la mayoría de las personas vive en constante urgencia, intentando forzar los resultados, y cuanto más fuerzas, más resistencia creas. Ejemplo impactante. Bruce Lee sostenía que el agua siempre vence porque se adapta. Las personas que logran mantener la calma incluso en tiempos difíciles siempre salen victoriosas. Ejercicio práctico. Respira profundo. Nada está en tu contra. Todo se está alineando a tu favor. Relaja tu mente y observa cómo las soluciones empiezan a aparecer. 12. Canalización de energía. El dominio de tu potencial creativo. La energía que posees es limitada. Si la dispersas en distracciones, preocupaciones y hábitos sin propósito,
jamás alcanzarás el nivel que deseas. En cambio, si aprendes a canalizarla hacia tu crecimiento, multiplicarás tu poder personal. Bob Proctor decía, toda creación proviene de la energía y esa energía puede dirigirse a cualquier área de tu vida. Ejemplo impactante. Nikola Tesla, uno de los mayores genios de la historia, utilizaba su energía de manera estratégica. Pasaba días enteros en estados de concentración absoluta, evitando cualquier distracción que pudiera desviar su creatividad. No se trataba de represión, sino de dirección, ejercicio práctico. Haz un análisis sincero de tu vida. ¿En qué estás gastando tu energía? ¿En lo que realmente importa o en distracciones que te alejan de tu propósito? Durante los próximos 7 días, redirige tu energía hacia actividades que te acerquen a tus metas. Notarás una diferencia abismal. 13. Humildad. El secreto del aprendizaje constante, el peor error que alguien puede cometer, es creer que ya lo sabe todo. Las personas más exitosas son las que nunca dejan de aprender. Bob Proctor afirmaba, la verdadera sabiduría está en reconocer que siempre hay algo nuevo por descubrir. La humildad abre puertas, mientras que el ego las cierra. Ejemplo impactante. Elon Musk, a pesar de ser uno de los empresarios más ricos del mundo, sigue leyendo libros, consultando expertos y preguntando constantemente. Su deseo de aprender es lo que lo ha llevado a innovar en múltiples industrias. Ejercicio práctico. Comprométete a aprender algo nuevo cada día. Puede ser un libro, una conversación con alguien más sabio o simplemente cuestionarte creencias antiguas. El crecimiento empieza cuando aceptas que siempre hay más por descubrir. 14. Persistencia. El rasgo que diferencia a los ganadores de los soñadores, la clave del éxito, no es el talento, ni la suerte, ni los recursos. Es la persistencia. Bob Proctor afirmaba, la mayoría de las personas se rinde justo antes de alcanzar el éxito, sin darse cuenta de que estaban a un paso de su gran momento. Ejemplo impactante. J.K. Rowling fue rechazada por 12 editoriales antes de que Harry Potter se convirtiera en una de las sagas más vendidas del mundo. Walt Disney fue despedido por falta de creatividad. Si ellos hubieran renunciado ante el primer obstáculo, nunca habrían cambiado la historia. Ejercicio práctico. Piensa en una meta que abandonaste demasiado pronto. Estabas más cerca del éxito de lo que creías. Retómala con una nueva mentalidad. La verdadera derrota solo ocurre cuando decides rendirte. 15. El poder de la decisión. Final. Convertir la información en transformación. Si has llegado hasta aquí, significa que has comprendido algo poderoso. Cambiar tu vida no es un misterio, es un sistema. Bob Proctor enseñó que cuando cambias tu mentalidad, transformas tu realidad. Ahora tienes en tus manos 15 principios capaces de rediseñar por completo tu destino. Puedes hacer dos cosas: dejarlos como simple información o aplicarlos y convertirte en un ejemplo vivo de transformación. La decisión es tuya, pero antes de que te vayas, quiero que hagas algo trascendental, algo que ya ha cambiado la vida de miles de personas. Escribe en los comentarios: mi vida cambia ahora. No es solo un comentario, es una declaración, es un mensaje a tu subconsciente, al universo y a ti mismo. Lo que escribes, lo refuerzas. Lo que declaras empieza a manifestarse.